Partiendo de esta idea, Cloud Labs es una plataforma de aprendizaje que desarrolla y se basa en las competencias STEAM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el cual tiene acceso de manera online y offline, ¿sí? Esta plataforma contiene prácticas de laboratorios que van a estar constituidas por medio de retos centrales y por medio de la elaboración de la práctica se va a resolver el reto. Ya esto vamos a hacer como mayor énfasis más adelante. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma Cloud Labs? Básicamente es hacer el conocimiento o la adquisición de los conceptos, hacer de esta práctica, o mejor dicho, hacer de este proceso de aprendizaje, llevarlo como a un entorno más práctico, más de la vida laboral y entrenarlos para este ámbito. En cuanto al alcance del proyecto, básicamente tenemos 375,000 licencias, tanto para aprendices como para instructores, simulaciones en el idioma español e inglés, unidades didácticas de aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento. Entonces, en total estaríamos hablando de más de 700 simulaciones de laboratorio, con las cuales se logra impactar 16 redes de conocimiento, 23 áreas de conocimiento y más de 150 programas de formación. Estas 375,000 licencias están distribuidas en los 117 centros de formación en cada una de sus modalidades, doble titulación, formación titulada, complementaria y algunas dirigidas para el fortalecimiento de las competencias STEAM por medio de tecnoacademias y tecnoparques. En cuanto a las áreas en las cuales contamos con simuladores a disposición, están áreas transversales como matemáticas, biología, química y física, pero también ciertas áreas vocacionales como electricidad, robótica, microcontroladores, las que podemos ver en pantalla, y las que se han venido agregando últimamente como logística, servicios, administración, física, mecánica y electromagnetismo, etc. Aquí vemos un pequeño demo de uno de los simuladores. Bueno, en cuanto a las características de los simuladores y de la plataforma como tal, hay, como les dije hace un rato, hay simulaciones que están en español y en inglés, lo mismo que las unidades de aprendizaje, algunas, mejor dicho, hay 154 unidades en español y 70 en inglés. ¿Qué son las unidades de aprendizaje? Básicamente allí vamos a encontrar todos los conceptos teóricos donde vamos a basarnos para desarrollar de manera práctica y para aplicar de manera práctica los conceptos aprendidos en la unidad de aprendizaje. Ahorita vamos a hacer esto de manera práctica, ¿sí? Vamos a, digamos, lograr asociar la unidad de aprendizaje con el desarrollo de un laboratorio. La gamificación que veíamos anteriormente, los colores, los botones, la interacción, usuario, digamos, plataforma, la articulación de herramientas complementarias como lo son la calculadora y la elaboración final de, o mejor dicho, la generación final de un reporte de laboratorio donde va a quedar consignada toda la información. El aprendizaje que vamos a obtener por medio del uso de los laboratorios Cloud es un aprendizaje basado en retos. ¿Por qué? Porque, digamos, se propone una simulación, una vez se ingresa a la simulación se propone un reto real que consiste en una situación, problema a resolver y se otorga un rol específico, un rol real. ¿Sí? Esto pues de cara a enfrentarnos como a el entorno real laboral. Y también está la articulación del LMS Territorium de todas este tipo de actividades que son las simulaciones y las unidades de aprendizaje. Bueno, en cuanto a la forma de acceso, esta forma de acceso está más determinada para los
para los instructores, ¿sí? Vamos a poder lograr acceder por medio del enlace que vemos en pantalla. Mi compañero lo va a estar compartiendo en el chat. Yo voy a hacer acá una pequeña demostración. Resulta que si ya tenemos un número de licencia, entonces lo activamos por medio del botón de licencia, copiamos y pegamos ese número de licencia acá. ¿Cómo hago para obtener ese número de licencia? Voy a escribir un correo al correo de soporte técnico que mi compañero en contados instantes se los estará compartiendo, solicitando, pues primero dando toda la información de que yo soy instructor de este área, de esta regional, y entonces requiero un número de licencia para activarme en los recursos clave. Una vez yo obtengo ese número de licencia, lo copio, lo pego acá, le doy en ingresar y se me abre un proceso de activación de ese número de licencia o de asociación a un correo y una contraseña personales, ¿sí? Una vez diligenciado esto, ya voy a poder seguir entrando por email con el correo que asocia ese número de licencia y la contraseña. Entonces doy clic en ingresar y ya voy a estar dentro de todos los laboratorios, ¿sí? En esta ventana, que este acceso está más determinado para instructores, voy a encontrar menú de mi cuenta, mi escuela, un gestor de aula, los laboratorios, todos los laboratorios con todas sus áreas y el menú de Academy. Que yo quiero resaltar de este modo de acceso, y como está determinado solamente para instructores, es el menú de Academy. Entonces voy a ingresar al menú de Academy y allí lo que voy a encontrar son guías de apoyo al docente. Voy a encontrar videos tutoriales, guías de desarrollo de los simuladores, etc. Entonces, digamos que a mí me interesa entender o comprender cómo es el desarrollo de una simulación de un laboratorio de matemática secundaria. Me voy a matemática secundaria, aquí me encuentro con las temáticas que están disponibles en matemática secundaria. Si yo quiero abarcar un simulador de la temática de álgebra, voy a ingresar a la temática de álgebra y ya veo acá todos los videos tutoriales de cada simulación que están dentro de la temática de álgebra. Entonces, digamos que estoy interesado en desarrollar el de maniobra de portaaviones, ingreso acá y voy a tener acceso al video tutorial como instructor, ¿sí? Vemos que está pues perfectamente locutado. Y bueno, y como tal vamos a encontrar acá todo el desarrollo de esa simulación, o mejor dicho, de un ejemplo de la simulación, porque los laboratorios también cuentan con un componente de aleatoriedad. ¿Listo? Es decir, por cada simulador que yo voy a realizar, por cada vez que yo voy a realizar cierto simulador, voy a obtener unos valores distintos cada vez. ¿Listo? Lo otro que hay que destacar de este menú de Academy es que si yo me desplazo un poco más hacia abajo, voy a encontrar un PDF donde voy a encontrar una guía docente. Allí vamos a encontrar básicamente lo que hace el videotutorial, pero de manera escrita, todos los cálculos, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente es un ejemplo del desarrollo de la simulación. Cabe resaltar que este menú de Academy, que es como el apoyo al docente, solamente lo va a encontrar ingresando como instructor por medio del enlace que veíamos anteriormente en la pantalla, ¿sí? Por medio de este enlace. Es decir, los pasos para yo tener acceso a ese menú de Academy, pues primeramente ser instructor, solicitar un número de licencia al correo de soporte que compartió mi compañero hace un momento, y una vez yo tenga ese número de licencia, activarlo en esta página y ya puedo ingresar una vez esté activo ese número de licencia. ¿Listo? Bien. También podemos ingresar con el correo Micena por medio de G Suite. Y el ingreso, digamos, más popular, el modo de ingreso más popular es mediante el usuario Sofía Plus. Es decir, pues yo les voy a rogar el favor a todos los participantes que podamos ingresar conjuntos por medio de este modo de ingreso. Mi compañero ya les va a compartir este enlace en el chat. Y la idea es que logremos ingresar todos para lograr hacer la actividad. No importa que si somos instructores, que si somos aprendices,
todos, si tenemos asociados un usuario de Sofía Plus, podemos ingresar por este modo de ingreso. Entonces, en el chat van a encontrar este enlace, simplemente le van a dar clic y los redirige a la página de ingreso. Bueno, cuando estemos en esta página, ¿sí? Ya vamos a poder ingresar con el número de documento y la contraseña con la cual ingresamos a Sofía Plus. ¿Sí? Entonces, ingresamos número de documento y contraseña. Les pido el enorme favor de que me logren confirmar en el chat las personas que hayan logrado ingresar al enlace y con el número de documento y la contraseña con la cual ingresan a Sofía Plus puedan tener acceso a los laboratorios Cloud Labs. Es en estos sencillos 2 pasos, ¿no? O sea, no hay que hacer una solicitud de número de licencia, no hay que hacer nada intermedio, simplemente entrar al enlace, recordar el usuario Sofía Plus y simplemente ingresar. Entonces aquí nos va a aparecer el nombre de mi cuenta y de laboratorios. Eso por acá. Una persona ya me confirmó que logró ingresar por medio del acceso con Sofía Plus. Gracias. Excelente. Entonces ahora sí ya estamos listos para hacer nuestra actividad, que es la exploración de uno de los recursos. Entonces, a continuación, los invito a que puedan dirigirse al menú de laboratorios. Primer paso a resaltar. Observemos que por este modo de ingreso, por Sofía Plus, solamente va a tener acceso a la información de mi cuenta y Labs, que es el menú de laboratorios. Allí sí que voy a encontrar todos mis laboratorios. Las diferencias entre este modo de acceso y el anterior, el que acabé de explicar, es que ya van a desaparecer ventanas como el menú de Academy, donde va a encontrar todo el apoyo al docente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Básicamente porque aquí obtenemos un rol estudiante o rol aprendiz. Entonces solamente tengo acceso a mi cuenta y a laboratorios. Bueno, pero pues para motivos prácticos vamos a ingresar a laboratorios por medio de este modo de acceso. Una vez ingresemos a laboratorios, se nos van a descubrir todos los laboratorios, todas las áreas, perdón, de conocimiento en las cuales tenemos simulaciones, que el área de física, de química general, matemáticas media, electricidad, biología, autómatas, etcétera. Entonces ya es cosa de ella que yo pueda explorar el área de mi interés y desarrollar algún simulador que encuentre alguna de las temáticas. ¿Listo? Para el día de hoy, la intención es resolver un simulador del área de matemática secundaria. Entonces entramos en el área de matemática secundaria. Allí encontramos una breve descripción, la cantidad de simulaciones que hay en este área y debajo encontramos las temáticas. Temáticas de operaciones, numeración y visibilidad, geometría, polígonos, etc. ¿Sí? Los invito a ingresar a la temática de radicales y funciones. Ingresamos a esta temática y lo que hacemos es encontrar simulaciones asociadas a la temática de radicales y funciones. Es decir, con la resolución de estas simulaciones vamos a estar estudiando y poniendo en práctica los conceptos de la temática de radicales y funciones. ¿En cuál área? En el área de matemática secundaria. El simulador que vamos a explorar a continuación tiene por nombre fabricación de canal para desagüe, función cuadrática. ¿Listo? Entonces, la invitación es que ustedes den clic allí. Se nos abre a continuación esta pantalla y abran el simulador. Abran el simulador, den clic en siguiente, ingresar y listo. Vamos a dar una espera a que cargue nuestro simulador. Yo no lo voy a ingresar porque yo ya lo tengo acá cargado como para motivos por motivos de, digamos, de tiempo. Entonces, pero la invitación es sí a que ustedes puedan abrirlo e ingresar a este simulador.
Por acá, creo que, no sé si es un instructor, la instructora Adriana Estela me hace mención de que la exploración de hoy correspondía al área de física. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a explorar entonces un simulador del área de física sin ningún problema. Entonces, devolvemos un poco. Devolvemos un poco donde están las áreas, ¿sí? Y buscamos el área de física, ¿sí? Ingresamos al área de física. Les voy a cerrar este simulador que tengo abierto por acá, ¿sí? Y vemos las temáticas. ¿Con qué temáticas nos vamos a encontrar? Con las temáticas de ondas, fluidos, cinemática, dinámica, etc. Todas las temáticas como de la física mecánica. ¿Listo? Aquí hay temáticas como el trabajo, energía y potencia, etc. Vamos a explorar entonces la temática de ondas del área de física. En la temática de ondas vamos a encontrar los siguientes simuladores: tipos y características de ondas, el simulador que corresponde, pero en inglés, medios de propagación, produciendo una onda de radio. ¿Listo? Entonces, la exploración de hoy es para el simulador produciendo una onda de radio. Entonces, vamos a abrir este simulador. Ahora sí vamos a hacer la actividad, pues, como tal completa. Vemos la descripción y abrimos la simulación. ¿Sí? Se nos va a tardar un poquito mientras carga como tal el simulador. Allí en la parte superior encontramos una barra de navegación entre el simulador y la unidad de aprendizaje asociada a esa temática, en este caso de ondas. Seleccionamos el idioma, damos clic en OK e ingresar. ¿Listo? Y lo primero que nos encontramos es la situación reto. En la estación radial comunitaria de tu ciudad han recibido en donación un nuevo transmisor de señal, pero se desconoce la frecuencia a la que transmite este dispositivo. Siendo voluntario en la estación, te han encomendado la labor de hallar la frecuencia de transmisión, teniendo en cuenta que la potencia de transmisión, amplitud de la señal, debe ser de 7 megawatts. Esto es necesario que con la ayuda de un radio compruebe la frecuencia a la que los oyentes deberán sincronizar la emisora. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a destacar, permítame yo mostrar toda la pantalla. Entonces estamos en una estación radial, destacar las zonas activas, ¿sí? Y básicamente las ecuaciones que las vamos a encontrar allí en el menú de información, que es el periodo de una onda, que es T igual a 1 sobre F, ¿listo? Donde F es la frecuencia, la longitud, que es lambda igual a B sobre F, donde B es la velocidad de la luz, que es 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? La velocidad, frecuencia angular, bueno, etc. Y el procedimiento. Aquí en la ventana de procedimiento vamos a encontrar, digamos, las pistas para desarrollar la simulación, pero pues no se trata de un paso a paso, la idea es que logremos llevar a cabo un análisis. ¿Listo? Y la situación nuevamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es dar clic acá, ¿sí? Encendemos el generador de la onda y vamos a generar una onda con la amplitud sugerida acá en la situación de 7 megawatts. Vamos a generarla por acá, vamos a dar clic hasta llegar a 7, más o menos por acá, más o menos acá. Listo. Entonces ya generamos la onda. Ahora, ¿qué falta? Básicamente, sintonizarla en este radio. Pero antes de sintonizarla, lo primero que se nos va a pedir es que
exploremos o digamos, ¿cómo decirlo? Sincronicemos la frecuencia generada por la onda, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a calcular a continuación es esa frecuencia. La invitación a continuación es que puedan desarrollar el formulario de asistencia, ¿sí? Diligenciar el formulario de asistencia que mi compañero les ha compartido mediante el chat. Bueno, entonces vamos a explorar en el menú de ecuaciones, ¿sí? La ecuación de periodo de una onda, que es 1 sobre f, donde f es la frecuencia. Si despejamos, si hacemos un despeje de esta ecuación, vamos a despejar la frecuencia en función del periodo. ¿Por qué? Porque el periodo lo podemos evidenciar mediante la gráfica. Por acá podemos ver la gráfica, ¿sí? Y vemos que tiene un periodo de 11.35 aproximadamente, porque acá es donde vuelve y empieza. Listo, 11.35. Entonces, básicamente, esa frecuencia va a ser sobre 11.35, despejando la ecuación que encontramos por acá. Vamos a hacer ese cálculo por medio del uso de la calculadora. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es multiplicar por 1000. Y nos da una frecuencia de 88.10. Ah, 88, buscamos el valor acá para sincronizar con la radio. Verifiquemos otra vez el valor por acá. 88.10. 88 punto aproximadamente. Pero antes de eso vamos a tener que generar la onda, dando clic en este pequeño cuadrito. ¿Listo? Entonces allí la onda ya se generó. La idea es sintonizarla en nuestra radio. ¿Listo? Y como sonó la música, entonces logramos sintonizarla. ¿Listo? Voy a silenciar por un momento y me gustaría saber que si lograron poder sintonizar la frecuencia generada por el generador de la onda. Esto me lo pueden hacer saber mediante el chat. Bueno, ya como tal logramos la solución del reto propuesto, ¿sí? La solución del reto propuesto, ¿sí? Que era hallar la frecuencia de transmisión de la onda generada. Entonces, antes de continuar con el desarrollo de la simulación, vamos a explorar por acá un momento la unidad de aprendizaje. Entonces, aquí hay una navegación entre el simulador y la unidad de aprendizaje. ¿Listo? Nos vamos a la unidad de aprendizaje, donde vamos a encontrar unas actividades de aprendizaje y vamos a encontrar los conceptos para poder realizar la práctica, o mejor dicho, que aplicamos durante la realización de la práctica.
¿Listo? Encontramos la actividad de aprendizaje 1, que es ondas y naturaleza de la luz, espectro electromagnético, el sonido, etc. Vamos a abrir la primera actividad de aprendizaje. ¿Listo? Y vamos a explorar por acá los conceptos. Por acá encontramos qué es una onda, clasificación de las ondas, relación entre velocidad, longitud de onda, frecuencia y periodo. ¿Sí? Vamos a dar clic allí. Y por acá encontramos las ecuaciones relacionadas, toda la explicación, etcétera. La idea es que hagamos esta, digamos, esta actividad o este repaso de los conceptos para que luego podamos hacer la aplicación de los conceptos en el simulador. ¿Listo? A continuación vamos a llevar a cabo el diligenciamiento de estos datos, los registros de los datos para poder generar el reporte de esta simulación. ¿Listo? Entonces nos piden decir la amplitud de la señal en miliwatts. La amplitud de la señal la tenemos por acá. Es de 7 miliwatts. ¿Sí? Que la tenemos en el planteamiento de la situación reto. Entonces, diligenciamos ese dato. Por acá 7 miliwatts. ¿Sí? El periodo de la señal, que está en nanosegundos, y lo evidenciamos también por acá, que es de 11.35 nanosegundos por acá. 11.35 nanosegundos. 11.35. ¿Sí? Y la longitud de la señal. La longitud de onda de la señal. ¿Cómo calculamos esa longitud de onda de esa señal? Básicamente utilizando en el botón de información, en ecuaciones, por acá encontramos la longitud de onda. ¿Sí? Bueno, esta longitud de onda, ¿cómo la vamos a calcular? Pues acá encontramos que dice lambda, que la longitud de onda es igual a la velocidad, que es esta velocidad de la luz, sobre la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a escribir en la calculadora a continuación la velocidad, que es 300, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Dividido entre, observamos por acá otra vez la ecuación, entre la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la frecuencia que encontramos es de 88.1 megahertz. ¿Listo? 88.1. ¿Listo? Bueno, entonces yo quisiera que ustedes me hicieran saber mediante el chat cómo van con la simulación. O si quieren pueden abrir también el micrófono, me lo pueden hacer saber. Me gustaría que participaran un poco más en el chat para yo saber si se están comprendiendo el desarrollo de la simulación, si quieren que explique algún despeje de alguna ecuación. Pueden abrir el micrófono también.
Bueno, por acá en el chat nos piden explicar cómo es que se despeja la ecuación. ¿Listo? Listo. Primero que todo, lo primero que debemos hacer es generar la onda con la amplitud de 7 miliwatts, que es la que se indica en el reto, ¿cierto? La generamos manipulando los botones. En la gráfica de esta onda podemos evidenciar, primero, pues la amplitud que nos sugieren, ¿sí? La amplitud que nos sugieren, y también podemos identificar el periodo. ¿Qué es el periodo de esta onda? Pues básicamente acá hay una oscilación, ¿sí? Hasta acá, y acá vuelve e inicia la misma simulación. Es decir, perdón, la misma oscilación. Es decir, que hasta este punto donde regresa a cero, es decir, ella parte de cero, hace una oscilación y vuelve a cero, esta distancia que hay en el eje de las X se denomina periodo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos que el periodo es de 11.3507. ¿Listo? Nanosegundos. Una vez viendo evidenciado el periodo y la amplitud, nos dirigimos al apartado de ecuaciones, ¿sí? A la ventana de ecuaciones y vemos las ecuaciones que nos relacionan periodo con frecuencia. ¿Qué necesitamos para, por medio de este sintonizador de radio, válgame la redundancia, sintonizar la onda generada? Lo que necesitamos es la frecuencia. Entonces, y además ese dato no lo sabemos. Sabemos el periodo y sabemos la amplitud, pero no sabemos la frecuencia. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia? Como tenemos la ecuación de periodo, que es igual a el inverso multiplicativo de la frecuencia, ¿sí? Es decir, 1 sobre f. Si yo despejo y envío esta frecuencia a multiplicar al lado del periodo y bajo este periodo a dividir, perdón, abajo, me va a quedar que la frecuencia es igual al inverso multiplicativo del periodo. ¿Cómo así? Pues que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Listo? Yo el periodo lo conozco, entonces ya puedo calcular cuál es la frecuencia, que ese fue el cálculo que yo hice por acá. ¿Sí? Y yo cogí y dividí 1 entre el periodo, que era de, perdón, yo lo miro por acá, 11.3507. ¿Sí? 0.3507. ¿Listo? Y obtengo ese valor. Hasta ahí me siguen, apreciados instructores y aprendices. Me gustaría si me confirman, porfa. Sí, señor. Muy bien. Listo, muchas gracias. No sé si quieran saber algo más, algo en lo que estén de pronto no haya hecho yo mucho hincapié y quieran saber. ¿Qué tal los demás, las demás personas que están participando de la sesión? ¿Cómo va? Me preguntan que por qué se escoge este periodo y no los demás. ¿A qué periodo te refieres? A ver, vamos a explicar un poco más el concepto de periodo, ya que tenemos acá la gráfica de la onda. En la gráfica de la onda, ¿qué es el periodo? Sí, yo creo que de pronto el instructor, o bueno, el aprendiz, está confundiéndose de pronto porque hay más valores en el eje de las X, si no estoy mal. Sí. ¿El periodo cuál es? El tiempo en el que la onda se tarda en dar una oscilación. ¿Sí? Vemos acá una especie de gráfica sinusoidal, ¿sí?
Y básicamente, ¿qué es el periodo? La distancia que hay desde el 0 hasta qué lugar, hasta que la gráfica vuelva a repetir y a pasar por acá, por el 0, ¿sí? Por acá por el 0, pero en el sentido en el que inició, ¿sí? Entonces va a ser desde acá, desde 0 hasta acá. ¿Por qué? Porque la gráfica o la gráfica de la onda inicia acá en 0, sube, baja y vuelve a subir y vuelve a pasar por 0. Es como si yo me pudiera trasladar este pedacito de gráfica para acá y va a quedar otra vez la misma gráfica, ¿sí? El periodo es una distancia, mejor dicho, el periodo es en este caso de la gráfica es esta distancia que va desde el 0 hasta ¿dónde? Hasta que vuelve a iniciar otra oscilación de la onda. No sé si en esa parte ya me hice entender. Listo, Oscar, muchas gracias a ti por preguntar, ¿sí? Eso es lo importante del desarrollo de estas simulaciones, que podamos reforzar esos conceptos y que mejor que hacerlo de manera gráfica, como lo podemos realizar acá. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a proseguir. Ya logramos pues sincronizar la radio, ¿sí? Con la frecuencia generada por la onda, y en estos momentos lo que vamos a realizar es el cálculo de la longitud de onda de la señal. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular esa longitud de onda de la señal? Entonces vamos a irnos por acá, en el apartado de ecuaciones nuevamente. Y nos dice que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo. La velocidad de la luz es 300 millones ¿sí? Dividido entre la frecuencia, que es 88.1, pero lo debo multiplicar por 10 a la 6. Por 10 a la 6. ¿Listo? ¿Por qué por 10 a la 6? Porque vemos que la frecuencia está por megahertz. ¿Listo? Básicamente esa es la razón. Y damos clic acá en igual y obtenemos un valor de 3.405 aproximadamente, ¿sí? ¿En qué valores? En metros. ¿Listo? En metros. 3.40. Vamos a diligenciar este valor. ¿No? Y vamos a dar clic en verificar. Una vez damos clic en verificar, se nos da la retroalimentación de que los datos han sido correctos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo me hubiera equivocado y en vez de 3.4 hubiera puesto 4.4? ¿Qué pasa si yo en lugar de ese hubiera cometido un error en los cálculos y pongo 4.4? Pues yo le doy verificar y él me va a dar una retroalimentación. Los datos ingresados no son correctos, por favor revisa los cálculos e intenta de nuevo. Entonces yo tengo que revisar los cálculos de nuevo y verificar que en realidad me da 3.40. ¿Listo? Doy clic en verificar, aceptar y listo. Ya diligencié los datos. ¿Qué más podemos resaltar acá? En el blog de notas encontramos unas preguntas para dar mayor amplitud al concepto o a los conceptos que estamos explicando, ¿sí? La idea es, o la invitación es a que las podamos responder, ¿listo? Y además, ¿qué otra herramienta contamos en este blog de notas? La otra herramienta con la cual contamos es que si yo soy instructor y entonces yo voy a evaluar una actividad por medio de la articulación de
uno de estos simuladores, digamos de este simulador de ondas, de produciendo una onda de radio. Entonces yo tengo la libertad de agregar o añadir otras preguntas que a mí me parezcan además interesantes. Entonces yo puedo decirle a mis aprendices, además de la realización del simulador y de la resolución de las preguntas complementarias que hay en el blog de notas, necesito que me respondan estas preguntas además, ¿sí? Entonces, si nos vamos al final en la página 4 del blog de notas, vemos que se nos despliega el botón de más, donde vamos a poder agregar nuevas páginas, ¿sí? Entonces, por acá podemos responder preguntas opcionales. ¿Y por qué aquí no en el cuaderno, digamos? Porque si yo respondo acá las preguntas que el instructor me ha propuesto, al final en la generación del reporte de laboratorio, toda esa información me va a quedar consignada, me va a quedar resumida. ¿Listo? Bueno, entonces una vez finalizado todo el proceso, una vez cumplido el reto, digamos, vamos a proceder a generar nuestro reporte de laboratorio, dando clic allí en el registro de datos y en generar reporte. Damos clic en aceptar y se nos plantean además, antes de la generación del reporte, unas preguntas conceptuales basadas en la siguiente imagen. ¿Listo? Entonces, en la imagen se logra apreciar dos ondas de radio. La onda S1, que corresponde a la gráfica en azul, y la onda S2, que corresponde a la gráfica en naranja. ¿Sí? Estas han sido captadas por un receptor y a partir de este modelamiento gráfico responder las siguientes preguntas. De la amplitud de las dos ondas se puede decir que, ¿sí? Recordemos entonces que la amplitud es la distancia que hay entre este punto y el punto mínimo de esta gráfica azul, ¿sí? Entonces yo diría que la amplitud en ambas ondas es la misma, porque vemos que, digamos, suben igual y bajan lo mismo. ¿Listo? Entonces por acá, ¿dónde está esa opción? Tienen la misma potencia de transmisión, ¿sí? La potencia de C1 es mayor, no. Entonces yo diría que esta es la opción correcta. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta conceptual, de la frecuencia de las dos ondas se puede decir que, a ver, entonces recordemos que la frecuencia depende del periodo, ¿listo? Entonces vemos que el periodo de la onda azul va hasta por acá más o menos hasta 3, perdón, va hasta 10, mientras que el periodo de la onda naranja va hasta 20. Es decir, el periodo de la onda azul es la mitad de la onda naranja, pero nos están preguntando por la frecuencia y recordemos que la frecuencia es la inversa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a leer las opciones. Son iguales, son diferentes porque tienen diferentes números de ciclo. ¿Listo? No es posible comparar la frecuencia, yo creo que sí es posible comparar las frecuencias de la señal. ¿Sí? Son iguales porque tienen igual amplitud. No, porque pues de la amplitud no depende tanto el periodo de la frecuencia. Vemos que en este caso tiene la misma amplitud, pero el periodo es distinto. Y si el periodo es distinto, pues la frecuencia también va a ser distinta. ¿Listo? Entonces descartamos la de son iguales y vamos a dar clic en esta. Son diferentes porque tienen diferentes números de ciclo, es decir, de periodo. De las dos señales se puede decir que la amplitud de S1 es la mitad de la frecuencia de S2. La amplitud de S1 es el doble de la frecuencia de S2. La frecuencia de S1 es la mitad
de la frecuencia de S2. La frecuencia de S1 es del doble de la frecuencia de S2. Yo diría que esta es la opción correcta porque lo que es el doble, S1 tiene la mitad de periodo que S2. Pero como la frecuencia es el inverso, entonces ese denominador cambia a numerador y por lo tanto ya no sería la mitad sino el doble. Entonces vamos a dar clic en terminar. A continuación se nos genera la nota que obtuvimos. ¿Listo? Y se nos descarga automáticamente el reporte de laboratorio. Vamos a dar clic en abrir este reporte. ¿Listo? Y observamos que queda depositada toda la información. Este es un presentable, o mejor dicho, un entregado. ¿Listo? Allí evidenciamos el nombre del estudiante, ¿sí?, que realizó la práctica, el nombre de la situación, la unidad, que en este caso fue ondas, el número de intentos fue 2. ¿Por qué el número de intentos fue 2? Porque recuerden que allí en una demostración que yo hice, ¿sí?, ingresé mal el número de la amplitud de onda para demostrarles pues que se obtenía una retroalimentación. Pero como fue un error en la validación de los datos, entonces ya se me van a contar 2 intentos. ¿Listo? El tiempo de la sesión, que fue de 28 minutos, ¿sí?, y la calificación. Vemos allí pues los datos que yo registré, la gráfica de la onda generada, la frecuencia en el sintonizador y las respuestas que yo di a las preguntas conceptuales y las que eran correctas. Es decir, siempre vamos a tener como una retroalimentación. ¿Listo? Por último, las respuestas a las preguntas complementarias, que la invitación es a que ustedes las exploren, las revisen, y vemos que acá al final aparece digitado lo que yo escribí, es decir, el espacio donde podemos agregar como instructores más preguntas. ¿Listo? Vemos la siguiente gráfica, la gráfica de la onda generada, ya con todos sus ejes, con las cuadrículas, etc. Entonces, bueno. La idea es que ustedes no se queden con esta exploración, ¿sí? La idea es que ustedes puedan seguir realizando la exploración de más simuladores. En el área de física hay más simuladores, más temáticas, ¿listo? Lo que quiero destacar de pronto en este momento es el correo de soporte, donde van a poder sugerir o solicitar nuevas sesiones de acompañamiento, sesiones como estas personalizadas en un área específica, por ejemplo, la de hoy que es el área de física. El correo es helpdesk@cloudlabs.us. Allí mismo también van a poder solicitar las credenciales, el número de licencia para activarlo y asociarlo a su correo electrónico, etcétera. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces material de apoyo pedagógico, sesiones personalizadas, webinars, guías de uso de los recursos por medio del menú de Academy y comunicación constante por la línea de soporte. ¿Listo? Entonces, en resumen, el ABC, ¿cuál es? En primera instancia, activar la licencia o el número de licencia o ingresar por medio de Sofía Plus al enlace en el cual hicimos la práctica anteriormente. ¿Sí? Escoger uno de los simuladores del interés, ¿sí? Y por último, solicitar sesiones de acompañamiento y de soporte al correo helpdesk@cloudlabs.us. ¿Listo? Entonces, ya esto sería lo último de la sesión. Muchísimas gracias. Agradecerles por la atención prestada. Y si no tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer saber en el chat, mediante el micrófono. Estamos para resolver las dudas que tengan. ¿Listo? Si no tienen alguna otra pregunta, ya podemos dar finalización a la sesión. Cuéntame. Profe, disculpe, profe. Excelente, profe. Muy buena presentación. Profe, 2 inquietudes.
el número máximo de intentos que uno puede realizar y a ver en qué momento se puede utilizar o la función del baldecito, que es como la de eliminar, que nos mostró al principio en el menú. Ok, muchas gracias por esa pregunta. Listo. ¿En qué momento yo puedo utilizar la función de el balde, que es la papelera de reciclaje? Digamos en este momento que yo, si yo por acá, yo me equivoqué en los cálculos de la frecuencia, y entonces yo dije, a mí me dio eso 107.8, entonces yo, digamos, trato de coger esa onda y me va a decir que no, que la frecuencia de sincronización es la mitad, son incorrectas, etcétera. ¿Sí? Quedó mal hecho el cálculo. Entonces yo me salgo de allí y allí es donde voy a reiniciar la práctica, porque pues ya como lo decimos coloquialmente, ya la embarré, entonces yo voy a dar clic allí en iniciar práctica, en reiniciar la práctica y le voy a aceptar. Se me vuelve a plantear el mismo reto con la misma amplitud, no me va a cambiar nada. Esa es la ventaja de la papelera de reciclaje, que yo puedo reiniciar la práctica y obtener los valores iniciales que tenía anteriormente. Si yo en lugar de reiniciar la práctica de este botón de reciclaje, la reinicio desde acá, desde, digamos, el botón de refrescar la página, se me va a volver a cargar el simulador, pero con otros valores. Entonces ya los valores me van a cambiar, porque por cada vez que yo vaya a hacer la práctica voy a tener valores distintos. Sí, ahí es donde entra en juego la aleatoriedad. Entonces esa es la función de esta papelera de reciclaje. Yo la embarré por acá, metí un dato, hice mal un cálculo, entonces yo la puedo reiniciar, ¿sí? Y como cometí otro error, entonces ya me contó acá 3 intentos, aunque pues yo ya realicé la práctica, ya generé el reporte de laboratorio. ¿Listo? Y la otra pregunta era si el número de intentos tenía límite. No. Yo puedo hacerlo y si yo me equivoco acá y si yo me equivoco un montón de veces, se me va a seguir contando acá el número de intentos, pero cuando este número de intentos es elevado, sí va a haber una penalización en la nota. ¿Sí? En la nota va a haber una penalización. Esa es la respuesta. Muy buena pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, por acá me dicen que Vladimir tiene levantada la mano. Vamos a ver si... Vladimir, puedes hablar. Disculpe, profe, sí fui yo el de la pregunta. Dale. Sí, gracias, profe. Muchas gracias a usted. Bueno, si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer saber, si no ya podemos dar por finalizada la sesión. Agradecerles nuevamente por la atención prestada, esperar que puedan articular el aprendizaje y la enseñanza de estos recursos, ya que pues, llevan, digamos, a nuestra mesa simuladores de laboratorios, entornos de la vida real, ¿sí? Nos preparan para ese entorno laboral. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada y así damos por finalizada la sesión. Hasta luego. Hasta luego, profe, muy amable.